Sí, bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces haciendo un análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí tenemos una gráfica de velocidad versus tiempo y se hacen las siguientes preguntas. ¿En qué intervalo de la gráfica tiene velocidad constante? Sí, o sea, aquí pueden ver que la velocidad constante es cuando tiene una línea recta horizontal, que es de 4 a 6 segundos, ¿sí? En el intervalo de 4 a 6 segundos, aquí pueden ver en este intervalo, aquí la velocidad es constante de 20 metros por segundo. ¿En qué intervalos aumenta su velocidad? Y aquí se pueden ver que está aumentando su velocidad en el intervalo de 0 a 3 segundos y en el intervalo de 3 a 4 segundos. Hay dos intervalos donde se puede ver claramente que está aumentando la velocidad. Donde disminuye la velocidad, entonces en el intervalo de 6 a 10 segundos, ¿no? Disminuye. Y donde tiene una velocidad negativa, bueno, aquí no se ve, ¿sí? Para poder saber una velocidad negativa tendría que verse alguna línea debajo del eje X, cosa que aquí no se ve. Entonces en ninguno. Del diagrama de velocidad versus tiempo, dice, debemos deducir el diagrama de posición versus tiempo. Dice si la posición inicial X sub 0 es 0. Entonces vamos a calcular el área bajo la curva para determinar la distancia. Entonces en el primer intervalo usamos la fórmula del triángulo, base por altura entre 2, la base es 3, la altura es 4, eso da 12, entre 2 da 6. Entonces en el primer intervalo de 0 a 3 segundos se ha movido una distancia de 3 metros. En el siguiente intervalo también calculamos el área bajo la curva, entonces aquí nos da menos 6, ¿no? Eso quiere decir que cambió de dirección. Hubo un cambio de dirección y regresó a donde de donde había partido. O sea que fue y vino, un viaje de ida y vuelta. ¿Sí? Más o menos pudimos haber unido los puntos de esta manera y hubiera sido igual. Distancia total recorrida, entonces ahí no se consideran los signos. Usted suma 6 más 6 es 12. Y con eso podemos calcular la rapidez. 12 entre 6 da 2 metros por segundo. El desplazamiento, ahí sí se consideran los signos. Como volvió al origen, entonces su velocidad media es ese desplazamiento, 0 entre 6 segundos, 0. Del diagrama de aceleración tiempo debemos deducir el diagrama de velocidad y la velocidad inicial es 0. Entonces el área bajo la curva nos va a dar la velocidad. Entonces aquí tenemos una aceleración positiva, ¿no? En donde aumenta la velocidad. Tenemos una aceleración 0, ahí se puede ver en el intervalo de 2 a 3 segundos. La velocidad es constante y tenemos una aceleración negativa, donde está frenando o desacelerando. Hay tres situaciones aquí en este gráfico. En el primer intervalo, donde la aceleración es positiva, vamos a calcular el área bajo la curva. Entonces la velocidad 1 es velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? La aceleración es 2 metros y el tiempo son 2 segundos. Y lleva una velocidad inicial, ahí lo dice, de 2 metros, de 0 metros por segundo, la velocidad inicial. Por lo tanto, 2 por 2 es 4. La velocidad en el primer intervalo es de 4 metros por segundo y abajo se puede ver cómo se debe representar gráficamente. En el segundo intervalo, él mantiene esa velocidad de 4 metros por segundo de manera constante. ¿Sí? La aceleración es 0. Por lo tanto, en el segundo intervalo, la velocidad es de 4 metros por segundo. Él mantiene esa velocidad que adquirió en el primer intervalo en el intervalo de tiempo de 2 a 3 segundos. Ahí no hay aceleración. Y en el tercer intervalo, con aceleración negativa, el área bajo la curva, entonces aquí tenemos la velocidad que trae del segundo intervalo, que es de 4 metros por segundo. La aceleración es negativa. Por el tiempo 2 segundos, 4 menos 4, eso da 0. Eso quiere decir que en el tercer intervalo se detiene. ¿Sí? Su velocidad es 0. Distancia recorrida en cada intervalo. Entonces en el primer intervalo vamos a calcular del gráfico de velocidad
por tiempo el área bajo la curva, y eso nos va a dar la distancia, base por altura entre 2, 2 por 4 entre 2, da 4, quiere decir que recorrió 4 metros. Con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también pudimos haber calculado ese x1. La velocidad inicial es 0, un medio la aceleración que es 2 por el tiempo al cuadrado, que son 2 segundos, 0 más 4, igual nos hubiera dado en el primer intervalo 4 metros. O sea que de manera gráfica y de manera de fórmulas, en el primer intervalo la distancia es de 4 metros. En el segundo intervalo, como pueden ver gráficamente, es un rectángulo, base por altura, un segundo por 4 metros. En el segundo intervalo ha recorrido 4 metros, más los 4 metros del primero, nos da 8. Por fórmulas, entonces, como es un movimiento rectilíneo uniforme, x2 es velocidad por tiempo, 4 por 1 da 4 metros. A los 3 segundos ha recorrido 4 metros del intervalo 1 y 4 metros del segundo intervalo, 8 metros. En el tercer intervalo, también un triángulo, base por altura entre 2, eso nos da una distancia de 4 metros, pero en sentido contrario, regresando, ¿verdad? Y a través de fórmula también él recorre una distancia de 4 metros. ¿Sí? Velocidad inicial por tiempo, la velocidad inicial que trae de 4, el tiempo de 2 segundos, más un medio la aceleración que es negativa, por el tiempo al cuadrado. A los 5 segundos ha recorrido 4 metros del intervalo 1, los 4 metros del intervalo 2 y los 4 metros del tercer intervalo. Son 12 metros en total. Que hacemos una gráfica de distancia versus tiempo, más o menos saldría así. En el primer intervalo 4, los 2 segundos, tercer intervalo 8 y en el tercer intervalo los 12 metros. Este es interesante. Dice, un cohete parte con velocidad inicial de 8 metros por segundo y su aceleración viene dada por la gráfica mostrada en la figura. ¿Cuál es su velocidad a los 8 segundos? Entonces la gráfica que estamos viendo es de aceleración por tiempo. Entonces en cada intervalo, a los 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos 7 y 8 segundos, el objeto tiene una aceleración distinta, ¿no? Entonces ahí debemos más o menos determinar pues cuál es la aceleración, por ejemplo, en el intervalo 1, en el intervalo 2, en el intervalo 1, 2, 3 y 4 y hacer uso de esas aceleraciones y usar la siguiente fórmula. La velocidad final está dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es 8 metros por segundo, quiere decir que en el T0 la velocidad inicial es 8 más la aceleración, que es 4 metros por segundo cuadrado, por el tiempo. Eso es en el intervalo 0, porque si ustedes ven en 0, él ya tiene una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Vamos a ir anotando. Y en el segundo intervalo, que es en el tiempo 1, la aceleración es 2.8 a los 1 segundo. Usted lo multiplica 2.8 más la velocidad que ya traían del intervalo anterior, se suma y eso nos da 10,8. Siempre usando la misma fórmula, velocidad inicial más aceleración por tiempo, y la velocidad inicial es la velocidad que adquiere del intervalo anterior. En el segundo intervalo trae una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, en el tiempo 2 es 3. ¿Sí? En 4 la aceleración es 6. A los 5 segundos la aceleración es 4. A los 6 segundos la aceleración es 3. A los 7 segundos la aceleración es 2,2. Y a los 8 la aceleración es 2. Entonces anoten eso, y eso es lo que vamos a utilizar entonces acá en las ecuaciones. A los 2 segundos la aceleración es 3 por 1 segundo. Siempre se multiplica, en este caso ya por 1 segundo, porque vamos de segundo en segundo. Y le vamos sumando la velocidad inicial del intervalo anterior. En el tercer segundo, la velocidad inicial del intervalo anterior que nos quedó fue 13,8, más la aceleración que lleva a los 3 segundos, que es 4 metros por segundo cuadrado, por 1. Si usted suma, de 17,8. Eso se convierte en la velocidad inicial del siguiente intervalo, más la aceleración a los 4 segundos, que es 6, da 23,8. Ese 23,8 se suma con la aceleración que lleva a los 5 segundos, da 27,8. Igualmente ustedes pueden ver, siempre 27,8 se le suma la aceleración que lleva en ese segundo, porque al multiplicarlo por un segundo da igual. Los 30,8 pasan a ser la velocidad inicial del siguiente intervalo, que se suma con la aceleración a los 7 segundos. Y finalmente los 33,8 sumándole
la aceleración a los 8 segundos, que es 2,2, nos da como resultado 36 metros por segundo, que es la velocidad que lleva a los 8 segundos. Es interesante esta gráfica, joven. De la gráfica velocidad versus tiempo, deducir la gráfica posición versus tiempo y la gráfica de aceleración versus tiempo. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es que cuando tenemos un gráfico de esta manera sobre el eje X y debajo del eje X, significa que en ese punto la gráfica pasa del lado positivo al lado negativo. Hay un cambio de dirección. Si estaba viajando a la derecha, entonces hace un giro para viajar a la izquierda. Entonces eso fue lo que pasó. El móvil se movió, se alejó y a los 3 segundos cambió su dirección y regresó a donde estaba partiendo. Eso es lo que significa ese punto a los 3 segundos. Dividimos entonces los intervalos, tenemos 2, 3 y debajo de la gráfica del eje X 4, 5 y 6. Son 6 intervalos. ¿Sí? Vamos a analizar entonces sobre el eje X. Hay dos situaciones. Sobre el eje X, muy interesante, cuando la gráfica asciende se está acelerando y cuando la gráfica desciende se está desacelerando. Pero bajo el eje X es todo la inversa. Cuando la aceleración da positivo, significa que está frenando. Y cuando la aceleración da negativo, está acelerando. Es todo la inversa. Tenemos que tener eso muy en cuenta, jóvenes. El análisis es a la inversa. ¿Ok? Con esto en claro, podemos empezar entonces a hacer el análisis del primer intervalo. Entonces ustedes pueden ver ahí que el móvil está acelerando. Aquí está con velocidad constante y aquí está frenando. Más sin embargo, debajo del eje X es todo lo contrario. Aquí el móvil está acelerando. Aquí lleva una velocidad constante. Aquí es similar al eje X positivo. Y aquí está frenando, ¿no? Para que tengan en cuenta que cuando la gráfica está subiendo, sobre el eje X está acelerando, pero debajo del eje X está frenando. Tenemos que tener eso clarito. Empezamos entonces en el primer intervalo. En el primer intervalo, el móvil parte del reposo, acelera de manera uniforme a la derecha y aumenta su velocidad de 0 a 2 metros por segundo en el intervalo de tiempo de 0 a 1 segundo. Esa es una interpretación de lo que está ocurriendo en el primer intervalo. Calculamos la pendiente y eso nos da que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Y lo colocamos entonces en el primer intervalo. Ahí está la aceleración, que esos son los datos que vamos a tener en cuenta para hacer la gráfica. Y la distancia la podemos calcular de dos maneras. De manera gráfica, por el área bajo la curva, como es un triángulo, multiplicamos base por altura entre 2. 1 por 2 entre 2, eso nos da 1 metro. Quiere decir que en el primer intervalo él recorrió 1 metro de distancia. Por la ecuación, si usamos esta ecuación que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado, la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, el tiempo es 1 segundo más un medio, la aceleración que es 2, lo calculamos con la ecuación anterior de la pendiente, el tiempo 1 al cuadrado, eso nos da que la distancia es 1 metro, o sea que por ecuación o área bajo la curva, la distancia que recorrió en el primer intervalo es 1 y lo colocamos allí. Pasamos entonces al segundo intervalo, donde pueden ver que el móvil deja de acelerar y mantiene constante su velocidad de 2 metros por segundo en el intervalo de tiempo de 1 a 2 segundos. Calculamos la pendiente y eso nos va a dar 0, la aceleración. Y la distancia entonces, como es un cuadrado, multiplicamos la base por altura, 1 por 2, ahí ha recorrido 2 metros. Si usamos la ecuación, velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado, ahí la aceleración es 0, por lo tanto solo nos va a dar 2 por 1, que es 2 más 0, 2 metros. Entonces lo colocamos acá en la tabla. Segundo intervalo recorrió 2 metros, la aceleración es 0. En el tercer intervalo el móvil frena, está frenando y se detiene en el intervalo de tiempo de 2 a 3 segundos. Si calculamos la pendiente, vamos a ver que la aceleración da negativo. Da la aceleración negativa y ahí la colocamos. La distancia área bajo la curva es un triángulo, base por altura entre 2, eso nos da 1 metro, ¿no? Y por ecuación, velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado, la aceleración es negativa. 2 menos 1 es 1 metro lo que recorre en el tercer intervalo. Pasamos ahora al intervalo 4. Recuerden que aquí el análisis es a la inversa. Cambia de dirección.
ahora va hacia la izquierda y acelera, miren, acelera, aumentando su velocidad de 0 a -2 en el intervalo de tiempo de 3 a 4 segundos. Vamos a calcular la pendiente, pero observen que la pendiente nos da negativa. Pero a pesar de que nos da negativa, no quiere decir que está frenando. Recuerden que estamos bajo el eje X, así que tenemos que hacer el cambio de signo y colocar la aceleración positiva, porque en realidad él está acelerando. Calculamos la distancia, el área bajo la curva, base por altura entre 2, nos da -1 metro porque se está moviendo hacia la izquierda. Igual ocurre con la ecuación, que nos da -1 metro. ¿Sí? Si aplicamos la ecuación, la velocidad inicial es 0, por el tiempo 1 segundo, 1 medio, la aceleración es negativa, por el tiempo al cuadrado. Y ahí la distancia nos da -1 metro. En el quinto intervalo, él tiene una velocidad constante, deja de acelerar, mantiene constante su velocidad hacia la izquierda a -2 metros por segundo durante el intervalo de tiempo de 4 a 5 segundos. Cálculo de la pendiente, nos da 0. No hay aceleración en el quinto intervalo. Calculamos el área bajo la curva, entonces eso nos da base por altura. Recorre una distancia de -2 metros, igual con la ecuación. La velocidad inicial -2 por 1 más 1 medio, la aceleración ahí es 0. Por lo tanto da -2, la distancia recorrida en el quinto intervalo. Y finalmente en el sexto intervalo, ¿sí? Entonces ahí está frenando, aplica los frenos y desacelera hasta detenerse en el intervalo de tiempo de 5 a 6 segundos. Y si ustedes ven, termina con una velocidad de 0 metros por segundo a los 6 segundos, o sea que está detenido. Si calculamos la pendiente, nos da positivo, pero eso, como es a la inversa, le ponemos el signo negativo, que significa que él está frenando. Y colocamos ahí el -2. El área bajo la curva nos permite encontrar finalmente la distancia recorrida en el sexto intervalo, que es de -1 metro. Y a través de las ecuaciones también podemos verificar que la distancia recorrida en el último intervalo es de -1 metro. Sí, la velocidad inicial, que es negativa por el tiempo, más 1 medio. Sí, en este caso la aceleración. Él está aplicando los frenos, pero recuerden que el análisis es la inversa. Ponemos la aceleración positiva que nos había dado una ecuación de pendiente. Entonces la distancia recorrida es -1 metro. Entonces ya tenemos la tabla de aceleración y la tabla de distancia completa. Ya podemos hacer las gráficas tanto de aceleración, como pueden ver allí, ¿sí? En cada intervalo, y la gráfica de posición, la gráfica de distancia recorrida en cada intervalo. ¿Sí? Hasta el tercer intervalo, él se movía hacia la derecha, pero a partir del intervalo 4, 5 y 6, entonces se mueve de regreso. Más o menos debe quedarles así la gráfica de posición versus tiempo. La gráfica de velocidad versus tiempo muestra el movimiento horizontal de un móvil. Si a los 1 segundo el móvil, mire, se encuentra a 3 metros a la izquierda de un observador, hallar la posición del móvil a los 11 segundos con respecto al observador. ¿Sí? A qué distancia se encuentra el móvil con respecto al observador. O sea que aquí tenemos que determinar la posición final del móvil y compararla con la distancia del observador para ver qué separación hay entre ellos a los 11 segundos. Entonces aquí tenemos jóvenes. Es muy importante, dice que a 1 segundo el móvil se encuentra a 3 metros a la izquierda del observador. Entonces tenemos que calcular en 1 segundo a qué distancia del marco de referencia o del punto de referencia se encuentra el móvil, y de ahí medir 3 metros a la derecha para ver dónde está el observador, sumarle 3 metros a la derecha, y esto de esa manera pues ubicar al observador exactamente al segundo, en qué posición está con respecto al marco de referencia. Entonces vamos a dividir esto en los intervalos. Tenemos 3 intervalos y 4 intervalos. Vamos a analizar el primer intervalo porque es ahí donde debemos determinar a los 1 segundo dónde se encuentra el móvil. Para eso debemos calcular, en este caso, pues la posición en el primer intervalo. Entonces en el primer intervalo, que es este, vamos a calcular, el móvil dice parte del reposo y acelera a la derecha aumentando su velocidad de 0 a 6 metros por segundo en el intervalo de 0 a 3 segundos. Vamos a calcular la pendiente. La pendiente entonces nos va a dar la aceleración.
Ahí está la aceleración, que es de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Da la aceleración. Ahí está, 2 metros por segundo al cuadrado en el primer intervalo. Significa que en cada segundo él va aumentando su velocidad de 2 en 2. O sea que en el primer segundo él lleva una velocidad de 2 metros por segundo. A los 2 segundos lleva una velocidad de 4 metros por segundo, 2 segundos más. Y en el tercer segundo lleva una velocidad de 3 metros por segundo. Vamos a calcular el área bajo la curva a los 1 segundos. En el primer segundo. Y de esa manera vamos a calcular la distancia del que se ha movido el objeto, en este caso el automóvil, en ese primer segundo. El área bajo la curva, como es un triángulo, es base por altura entre 2. 1 por 2 entre 2, eso nos da 1 metro. Quiere decir que en el primer segundo el objeto ha recorrido una distancia de 1 metro con respecto al marco de referencia. Y recuerden que entonces el observador se encuentra 3 metros más a la derecha. Si sumamos 1 más 3, quiere decir que en ese instante el observador está 4 metros a la derecha del marco de referencia. Entonces ahí tenemos el marco de referencia, que es 0. En el primer segundo el objeto está a 1 metro, lo acabamos de calcular, y el observador entonces está a 4 metros, porque el objeto está a 3 metros a la izquierda del observador. Eso quiere decir que el observador se encuentra con respecto a la posición inicial 0 a 4 metros a la derecha. Entonces esto es muy importante. Ya determinamos dónde está el observador con respecto al marco de referencia. Está en la posición número 4, que sería la posición inicial. Recuerden que el desplazamiento es la diferencia que hay entre la posición inicial, que es esta, los 4 metros, versus la posición final, que es donde va a terminar el auto a los 11 segundos. Y después medimos esa distancia del observador al auto para ver qué distancia hay entre ellos, que si ha cambiado la posición o qué tanto ha cambiado. Pero tenemos que analizar esto. Entonces para eso ya ahora sí podemos calcular en el primer intervalo qué distancia recorrió aplicando la fórmula del área bajo la curva. Entonces base por altura entre 2, la base es 3, la altura es 6, 18 entre 2. Eso quiere decir que en el primer intervalo recorrió 9 metros. 9 metros en el primer intervalo con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces eso quiere decir que a los 3 segundos, primer intervalo, el auto se encuentra a 9 metros. Eso quiere decir que si ustedes se hicieran la pregunta, bueno, a los 3 segundos, ¿a qué distancia se encuentra el auto del observador? Ahí se puede ver 9 menos 4, 5. Entonces a los 3 segundos el auto se encuentra 5 metros a la derecha del observador. Pero no me lo están preguntando a los 3 segundos, me lo están preguntando a los 11 segundos. Es que tenemos que continuar haciendo el análisis. Para eso pasamos al segundo intervalo. En el segundo intervalo la velocidad es constante, como se puede ver. El móvil deja de acelerar y mantiene su velocidad constante de 6 metros por segundo en el intervalo de tiempo de 3 a 5 segundos. Si calculamos la pendiente, eso nos da 0. La aceleración es 0. Y el área bajo la curva nos permite determinar qué distancia ha recorrido en ese intervalo. Entonces recorrió una distancia de 12 metros más a los metros que había recorrido en el primer intervalo. Entonces debemos sumarle 12 metros más a los 9 metros que había recorrido. Eso quiere decir que en 12 metros en el segundo intervalo, 12 más 9, 21. Quiere decir que a los 5 segundos, miren, ya el auto se encuentra a 12 metros más los 5 metros que hay de distancia de 4 a 9, está a 17 metros de distancia del observador. Recuerden que de 4 a 9 hay 5 metros y de 9 a 12, 9 más 12, perdón, hay 21 metros. Está en la posición 21. Sí, él está en la posición 21 a los 12 segundos. ¿Sí? Y la diferencia que hay de la posición 4 a la posición 21 es 17 metros. Quiere decir que a los 5 segundos el observador se encuentra a 17 metros del automóvil. Porque la posición inicial es 4 metros y la posición final es 21. Así que ahí podemos medir la diferencia de distancia de 4 a 21, que son 17. Seguimos en el tercer intervalo, como pueden ver, la velocidad es 0, es que quiere decir que está detenido. De 5 a 7 segundos el auto está detenido, la pendiente nos va a dar 0 y la distancia definitivamente también nos va a dar 0 porque él está detenido. Entonces eso quiere decir que de 5 a 7 segundos el auto permanece ahí, en la posición 21. O sea que todavía sigue habiendo a los
7 segundos, una diferencia de 17 metros del auto al observador, siempre del auto al observador, porque el observador sigue estando a 4 metros y el auto se mantiene en la posición 21 metros, a los 21 metros. ¿Ok? Vamos con el último intervalo. Miren, este está bajo el eje X, quiere decir que hay un cambio de dirección. El móvil cambia su dirección, regresa, va a la izquierda, pero aplica los frenos para bajar su velocidad de menos 4 metros por segundo hasta detenerse en el intervalo de 7 a 11 segundos. Si calculamos la pendiente, ella nos da esto 0 menos 4, eso da 4 positivo, y 11 menos 7 también da 4, 4 entre 4 da 1, pero a la inversa, como está debajo del eje X, en realidad está frenando, está desacelerando, da la aceleración que es menos 1. ¿Y qué distancia recorre? El área bajo la curva nos permite determinar base por altura entre 2, la base de 7 a 11 es 4, la altura es menos 4, entre 2 nos da menos 8 metros. Ha recorrido, o sea que se ha regresado de la posición 21, ha echado para atrás 8 metros. Y si a 21 le quito 8, entonces él regresa a la posición 13. Eso quiere decir que miren, él regresó a la posición 13, porque de 21 le quito 8, da 13. Eso quiere decir que a los 11 segundos el auto se encuentra en la posición 13 y el observador sigue en la posición 4. Entonces, de 4 a 13, ¿qué diferencia hay de 4 a 13? De 4 a 13 hay 9 metros. De 4 a 13 hay 9 metros. Ahí está, en el tiempo 11, él está en la posición 13. Entonces retrocede 8 metros. A los 11 segundos el móvil está a 9 metros a la derecha del observador. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Como pueden ver, una pregunta bien, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la de posición versus tiempo. ¿Sí? En el primer intervalo, como pueden ver, la distancia recorrida fue de 9 metros. En el segundo intervalo recorre 12 metros más, son 21, hasta la posición 21. De ahí se mantiene detenido, como que se sienta a descansar. Y después retrocede 8 metros, regresa 8 metros. Entonces, como pueden ver, al regresar de 21 y retrocede 8 metros, llega a la posición 13. Y de la posición 13 a la posición 9, que es donde está el observador, hay 9 metros de diferencia. Hay 9 metros de diferencia. De donde está el observador en la posición 4 a la posición 13, donde terminó el joven o el objeto de hacer su recorrido. Muy bien, a los 11 segundos el móvil está a 9 metros a la derecha del observador. Y esta es la gráfica de aceleración versus tiempo. ¿Sí? Como pueden ver, debe salirles más o menos así. La gráfica de aceleración versus tiempo, 2, 0, 0 y menos 1. De acuerdo con esta gráfica, en qué instante la partícula tiene el doble de velocidad o de rapidez que la partícula A. Entonces aquí nos vamos a apoyar con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a calcular la pendiente del móvil B, ¿sí? La pendiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a los 5 segundos y a los 1 segundo. A los 5 segundos, 0.5 segundos, él se encuentra a 8 metros, lleva una velocidad de 8 metros por segundo. Y al 1 segundo lleva una velocidad de 16 metros por segundo. Con esos datos podemos calcular la pendiente, 16 menos 8, velocidad final menos velocidad inicial, entre tiempo final 1 segundo menos 0,5, 8 entre 0,5 de 16 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración que lleva el móvil B. Con la aceleración entonces ya tenemos la velocidad inicial porque él parte del reposo, que es 0. La velocidad final, recuerden que nos preguntan en qué instante lleva una velocidad del doble que el móvil A. El móvil A lleva una velocidad de 10. El doble de 10 es 20. Eso quiere decir que en qué momento el móvil B lleva una velocidad de 20, que es el doble. Entonces la fórmula es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final es el doble de 10, que es 20. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. La aceleración la acabamos de calcular, que es 16 metros por segundo cuadrado. Y ya podemos calcular el tiempo. Tiempo es 20 entre 16. El tiempo es de 1,25 segundos, siendo la opción correcta la opción D. La opción D. Miren esta gráfica, dice qué rapidez instantánea tiene en 2 segundos. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? Es una recta tangente que corte la gráfica a los 2 segundos. Entonces vamos a tirar una recta tangente lo más próximo a los 2 segundos.
es entre 2 y 1,9, ¿sí? 2 y 1,9. Entonces ahí están los 2 segundos y a 1,9 segundos, ¿ok? Entonces usamos la gráfica de la ecuación de posición que dice que es la que nos da la ecuación: 3 metros más 5 metros por segundo por el tiempo menos 0,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado para los 2 segundos. O sea, donde está el t ponemos 2 segundos y donde está t cuadrado es 2 segundos al cuadrado. Resolvemos la ecuación y nos dice que a los 2 segundos él ha recorrido una distancia de 9,8 metros. Ahora vamos a hacer lo mismo, la misma ecuación, pero la vamos a usar para un tiempo de 1,9, o sea que sería 3 por 5 por 1,9 por menos 0,8 por 1,9 al cuadrado. Resolvemos esa ecuación y entonces nos da 9,16, 9,6. En 1,9 segundos la distancia recorrida es de 9,6 metros. Entonces ya con eso podemos calcular la pendiente, posición final menos posición inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial, 9,8 menos 9,6, entre 2 segundos menos 1,9 segundos, y eso nos da aproximadamente 1,88 metros. 1,88 metros por segundo, que es la pendiente. Y la que más se asemeja es la opción A, que nos dio 1,8. Así que la respuesta correcta sería la opción A. Dice que en la animación inferior se muestran las posiciones de dos partículas, una de color tinto, que es la que está arriba, con movimiento uniforme, y otra de color café, con movimiento acelerado. Cada posición se muestra para un intervalo de 0,1 segundos. La aceleración de la partícula café, como tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es de 16 metros por segundo al cuadrado. La ecuación de posición es xb es 8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. O sea, esta pregunta se ve dura, pero es fácil, porque ya te están dando la ecuación. Con esta ecuación calcula la posición que se encuentra la partícula B, pero si ya me están dando la ecuación 8, lo multiplico por el tiempo al cuadrado, y si me están dando el tiempo, que es 0,5, simplemente vas a elevar ese 0,5 al cuadrado y lo multiplicas por 8. No tiene nada del otro mundo. Entonces 0,5 lo elevas al cuadrado, lo multiplicas por 8, te da 2. La posición B es de 2 metros. Quiere decir que la opción correcta es la opción D. ¿Por qué? Porque ya me dieron la ecuación 8 por el tiempo al cuadrado. Como el tiempo es 0,5, ese 0,5 lo elevas al cuadrado y el resultado lo multiplicas por 8. Dice que en la gráfica se muestra la posición de una persona en función del tiempo. Dice, con ayuda de esta gráfica encuentra la velocidad instantánea en 5 tiempos: 1 segundo, 5 segundos, 8 segundos, 12 segundos y 14 segundos. Entonces vamos a ubicar esos tiempos en la gráfica: 1 segundo, 5 segundos, 8 segundos, 12 segundos, 14 segundos. Y en cada uno de ellos vamos a calcular la pendiente. O sea que son 5 pendientes las que usted va a encontrar. A los 1 segundo, ahí está, ¿ves? Marco los 2 puntos, calculo la pendiente, ¿no? A los 1 segundo, que sería 5 menos 0 entre 2 menos 0, eso da 2,5. Pero como pueden ver, todos comienzan en el primer intervalo con 2,5, así que no podemos ir descartando opciones, porque todos empiezan con 2,5, la A, la B, la C y la D. Así que todavía no podemos ir descartando. Vamos a pasar al segundo intervalo, el de 5. Entonces, igual aquí, la pendiente, como es horizontal, la pendiente nos va a dar, en este caso, 0. Él está detenido. 0, la pendiente es 0. ¿Sí? Eso quiere decir que él está detenido. Entonces, hay dos opciones que el segundo intervalo da 0, que es B y C. Y A, B y C. O sea que ya podemos ir descartando la D. O sea que la D no es. Porque la D dice que el segundo intervalo, la velocidad es de 4. Y ya calculamos que como está detenido, su velocidad es 0. Pasamos al tercer intervalo y así vamos a ir descartando. Entonces calculamos la pendiente. Entonces ahí sería 8 menos 5 entre 9 menos 7. ¿Sí? Eso nos da una pendiente de 1,5 para la tercera opción, y de las que nos quedan son la B y la C. Vamos a ir descartando la A. O sea que la respuesta correcta está entre la B y la C para esta gráfica. Para eso seguimos calculando la pendiente a los 12 segundos. Seguimos. Todo es calcular pendiente, chicos. Todo es calcular pendiente. Entonces sería 5 menos 8 entre 13 menos 9. Eso nos da menos 0,75. Entonces ya eso nos da luces de que esta tampoco es. Entonces la opción correcta es la B.
menos 0,75, ya, de salida. Es la opción B. Pero si lo quieres confirmar, busca el intervalo para el último y te debe dar menos 1,66. Te calcula la pendiente del último intervalo y como puedes ver da menos 1,66, lo que confirma que la opción correcta es la B. La opción correcta es la B. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente. Una partícula tiene una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado y una rapidez inicial de 10 metros. ¿En cuánto tiempo se desplaza a una distancia de 30? Entonces la fórmula que nos permite resolver esa pregunta es esa que está aquí. X es la distancia, 30 metros, la velocidad inicial me la dan, que es 10 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo? Y me dan la aceleración, que es 2 metros por segundo cuadrado. O sea que aquí vamos a usar la cuadrática, joven. No hay otra. Aquí tenemos que usar la cuadrática, ordenamos 1 metro por segundo por el tiempo al cuadrado y ya de primero, 10 metros por segundo por el t segundo y de tercero, el menos 30 pasa a negativo. Entonces ya tenemos quién es A, que es 1, B, que es 10 y C es menos 30. Usamos la ecuación cuadrática, reemplazamos datos, reemplazamos valores, ¿sí? Menos B, menos 10 más o menos, menos B al cuadrado, o sea, menos 10 al cuadrado, menos 4 por 1 por C, que es menos 30, entre 2 por A, que es 2 por 1. Resolvemos todo eso y nos vamos por la opción positiva, menos 10 más 14,83 entre 2. Eso nos da que el tiempo es de 2,42, redondeando el 1, 2,42, lo que quiere decir que la opción correcta es la C. Igual ocurre con esta, siempre que vemos un t al cuadrado, t es cuadrática. La siguiente expresión indica la posición de una partícula, 5 metros por segundo t menos 0,8 metros por segundo t al cuadrado. De acuerdo con esta ecuación, calcula el tiempo en la que la partícula se encuentra a 10,8, o sea que x vale 10,8. Entonces x vale 10,8. Despejamos, vamos a ordenar. El menos 8, como está t al cuadrado, va de primero. El 5 metros por segundo t iría de segundo y el 10,8 pasa a negativo. Y se le suma el 3, hacemos esa operación, da menos 7,80. La diferencia entre menos 10,83. Tenemos tres expresiones, una con el t al cuadrado, una con la t y otra independiente, que no tiene t. Usamos la cuadrática como en el ejemplo anterior. Ahora a vale menos 0,8, b vale 5 y c vale menos 7,8. Reemplazamos los valores con la cuadrática. Menos 5, que es b, más o menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 0,8, por c, que es menos 7,8. Resolvemos esas operaciones. Nos vamos por el lado negativo en este caso, menos 5 menos 0,2 entre menos 1,6 para que nos dé positivo el tiempo, porque si nos vamos por arriba, menos 5 más 0,2 también nos va a dar un valor negativo, que entre menos 1,6 nos dice que el tiempo es de 3,0 segundos. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. Miren, estos son interesantes porque si usted va a medir el desplazamiento, entonces el desplazamiento usted es una sola línea recta que divide la posición final del inicial. Pero si mide la distancia, entonces sí tenemos que seguir el circulito, la circunferencia. Depende de la pregunta. Vamos a ver la pregunta. Dice, una persona camina por la trayectoria marcada por los puntos A, B, C y D. Si el tiempo que tarda en recorrer la distancia entre los puntos B y D, o sea, B y D, o sea, no parte desde A, sino desde B, C y D, es de 6 minutos 12 segundos, los 6 minutos lo tienes que multiplicar por 60 segundos y sumarle 12. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la velocidad media? Cuando me hablas de velocidad media, entonces me está hablando de desplazamiento. Si me hablan de rapidez media, entonces tengo que ver la trayectoria de la circunferencia. Como es velocidad media, yo solo voy a considerar la línea recta esta, desde B a C y después desde C a D. Recuerda que ya tiene dos componentes rectangulares, una en el eje X y otro en el eje Y. Sí, entonces la respuesta está en función de esas dos componentes. Entonces en el eje X yo voy a sumar los 100 metros que separa de B a C y los 100 metros que separa de C a D. Eso quiere decir que ahí hay 200 metros, pero vamos a calcular el tiempo total, que sería 6 por 60 más 12, eso da 372 segundos, que es el tiempo total. En el eje X, como dije, si tú sumas 100 más 100, da 200. Entre 372, eso da 0,538 en el eje X. Eso quiere decir que las opciones correctas puede ser la B o la C. ¿Quién va a definir quién es la opción correcta? El eje Y.
Entonces en el eje Y son 100 metros lo que él ha recorrido. Esa es la velocidad media en el eje X, punto 538. En el eje Y es 100 dividido entre 372, 0,269, 0,269. Entonces la opción correcta y es positiva es la opción C. Es la opción C, correcto. Ahora dice si el tiempo que tarda en recorrer distancia entre los puntos, ahora sí, desde A hasta B, miren, ahora es de A hasta B en 3 minutos 48 segundos, o sea, 3 por 60 más 48, ¿cuál de las siguientes opciones representa la velocidad media? O sea, estamos hablando también de velocidad media, o sea, las componentes en X y en Y, desde A hasta B. Entonces, aquí tenemos la componente en X, ¿sí? Que en este caso son 100 metros, y la componente en Y también, que son 100 metros. 100 metros, que es el radio de esa circunferencia. Y esa es la velocidad resultante C. Pero ahora nos están preguntando por las componentes en X y en Y. Sencillo, usted simplemente transforma el tiempo en segundos, eso da 228. Y en el eje X usted divide 100 entre 228, da 0,439. Y la única opción que en el eje X da 439 es la opción D, o sea que ya respondiste a la pregunta. Y en el eje Y también te va a dar lo mismo, 439. Y la opción D es esa opción para esta pregunta. Por el teorema de Pitágoras podemos encontrar la velocidad vectorial, el vector, si conocemos las componentes rectangulares, que A y B, 0.439 al cuadrado más 0.439 al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada y eso nos da entonces que C es 0,62 o 0,620. Si más adelante nos hubieran hecho la misma pregunta entre los puntos A y B, cuál es la velocidad resultante, VR, era C, nos hubiera dado 0,620. ¿Qué es lo que nos están preguntando aquí? Una camina por la... Pero aquí vamos a ver, una persona camina por la trayectoria marcada por los puntos A, B, C y D. Así sí es todo el recorrido, desde A, B, C y termina en D. Si el tiempo que tarda es de 10 minutos, ¿cuál de las siguientes opciones representa? Y siguen preguntando por velocidad media, o sea que en velocidad media siempre es en línea recta, X y Y, X y Y. Ahí está, en X, 100 más 100 y más 100, eso da 300 en X. Los 10 minutos lo multiplicas por 60 segundos, da 600. 300 entre 600 da 0,5 en el eje X. 0,5. Y la opción correcta sería la opción D, 0,5 en el eje X, porque estamos hablando del desplazamiento, posición final menos posición inicial. No tiene que ver con la forma de la trayectoria, sino en una línea recta que une la posición final menos la posición inicial. Si el tiempo que tarda en recorrer 10 minutos, ¿cuál de las siguientes opciones representa? Ahora sí, la rapidez media. Entonces ya no tiene que ver con desplazamiento, sino con rapidez. Tenemos que seguir toda la silueta en verde, ¿sí? Como es un círculo, primero que nada tenemos que encontrar cuánto mide el círculo. Y para encontrar el perímetro de ese círculo, la ecuación es 2πr. 2pi y el radio es 100. Eso nos da que el perímetro del círculo total es de 628,3185. Pero si ustedes ven, el área verde representa la mitad de ese perímetro. Tenemos que dividirlo entre 2 para de esa manera ver cuánto es lo que ha recorrido en esa línea verde desde A hasta C. Y ha recorrido 314,15925. Y si le sumamos los 100 metros de C a D, ¿no? De C a D, entonces la distancia total es de 414,15925. Y si dividimos eso entre los 600 segundos, podemos calcular la rapidez media. La rapidez media es 0,69, dando como resultado que la opción correcta es la opción C. Dice que una persona camina por los puntos A, B, C y D. Si el tiempo que tarda en recorrer distancias entre los puntos B y D, ahora es en los puntos B y D, o sea que empieza en la posición B, termina en D en 6 minutos 12 segundos, ¿cuál de las siguientes opciones representa la velocidad media? Entonces siempre que velocidad media es línea recta en el eje Y, línea recta en el eje X. En el eje Y son 100 y en el eje X son 100 más 100, 200. Y ahí tenemos la magnitud de la velocidad. Entonces no nos preguntan por las componentes rectangulares en X y en Y, sino que nos están preguntando por el vector resultante. Tenemos que usar teorema de Pitágoras en ese caso. Tenemos que usar el teorema de Pitágoras. Ya sabemos que A en este caso es 0,538
B es 0,269. Recuerden que dividen los 100 metros entre, recuerden que 6 minutos y 12 segundos sería 6 por 60 más 12. Ese es el tiempo. De ahí salió el 0,538 de dividir 200 entre el tiempo total y de dividir 100 entre el tiempo total. Eso lo hicimos en problemas anteriores. Así que si resolvemos el teorema de Pitágoras, nos dice que C es igual a 0,601, donde la opción correcta es la opción C, que es la línea azul que vemos allí, que es el vector. El vector vale 601 y las componentes rectangulares son las que vemos aquí, 0,538 en X y 0,269 en Y. ¿Sí? Ese es el vector, 601. Para encontrar el ángulo, sencillo, tangente de Y entre X, ya sabemos que Y es 269, X es 538, y podemos encontrar el ángulo entonces, que es de 26 grados con 56 minutos. Y como los valores de X y Y son positivos, al norte del este, al norte del este, primer cuadrante. Ahí está. Ese es el ángulo. Ese es el ángulo. Sí, pero eso depende del marco de referencia. Del marco de referencia. Tomamos como marco de referencia el punto B, entonces al sur del este. Son esos 26 grados. Pero si tomamos como marco de referencia un vector normal, sería al norte del este. Entonces, con la ayuda de estas gráficas, calcule la velocidad instantánea a los 10 segundos. Entonces, tenemos que calcular la velocidad instantánea en el eje X y en el eje Y. Entonces, como les decía, esto es cuestión de encontrar la pendiente. Usted marca a los 10 segundos. Ahí está, se encuentra en esa línea, los 10 segundos. Encuentro la pendiente. Posición final menos posición inicial entre tiempo final, tiempo inicial. La pendiente me da menos 0,75. Y en el eje Y lo mismo, a los 10 segundos. Marco mi pendiente a los 10 segundos, posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial, y me da menos 0,5, dando como resultado que la opción correcta es la opción B. Es la opción B. ¿Sí? Así que todo esto ustedes lo pueden hacer jóvenes. Esto es sencillito, esto no tiene nada del otro mundo. Esta es cuestión solamente para el tiempo que el profesor te pone, en este caso 8 segundos. ¿Qué línea recta se encuentra ahí? Y le encuentras la pendiente a esa línea recta para los 8 segundos. Entonces ahí está, si usted calcula para 8 segundos, en el eje X da 1,5 y en el eje Y, entonces ahí lo puede ver, a los 8 segundos la pendiente nos da menos 0,5. Es todo cuestión de calcular la pendiente. Y la opción correcta entonces es la opción A, 1,5 menos 0,5. Entonces dice aquí, bueno, esta ya la hicimos. Recuerden que la fórmula dice que es xb 8 por el tiempo al cuadrado. Ahora el tiempo es de 1,2. Ese 1,2 usted lo eleva al cuadrado y lo multiplica por 8. Ya, no tiene nada del otro mundo. Dando como resultado 11,52, lo que la opción correcta es la opción A. Para una partícula que se mueve a lo largo del eje X, determine la velocidad media para tiempo de 60 segundos y para tiempo de 100 segundos. Entonces usted marca un punto en 60, marca un punto en 100, ¿sí? Y calcula la pendiente. A los 100, ¿no? Ahí se puede ver la posición que es 200, a los 60 es 50, 200 menos 50, entre 100 menos 60 y calcula la velocidad media en ese intervalo de tiempo que es de 3,75. Dice aquí, si vemos este niño que está lanzando una pelota hacia arriba, dice en el punto A la velocidad es 0, positiva, es negativa, no sabemos, ¿no? La opción correcta es la posición esta que está aquí, la velocidad es positiva, ¿sí? Tomando como punto de referencia que él está subiendo, ella sube, 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 es positiva, va subiendo hasta C, se detiene y después regresa. Cuando él regresa entonces la cambia de dirección, entonces consideraríamos que la velocidad desde D, E y F es negativa. En el punto B la velocidad disminuye positivamente. En el punto B, claro que sí, a medida que va subiendo, él va disminuyendo su velocidad. En el punto C, ¿qué pasa en el punto C? Se detiene. La velocidad es 0. Él se detiene allá, es el punto donde alcanza la máxima altura. Y de ahí entonces él regresa de E y F, aumentando su velocidad negativamente entonces. En el punto D aumenta negativamente la velocidad. En el punto C dice que la velocidad es 0 y en el punto F también dice allí, en el punto F la posición. Claro que es 0 con respecto al punto de referencia.
porque la posición C es la máxima altura. C sería la máxima altura, pero desde donde se lanza la posición, el punto de referencia es 0. Y aquí tenemos unas links para que entonces puedan ampliar esto. Y esperemos que esto les haya servido, jóvenes, para entender un poquito este tema, que es un poquito bastante, exige bastante, ¿verdad?